Potencial es dependiente de la velocidad y función de disipación. Las ecuaciones de Euler-Lagrange pueden ponerse en la forma usual, derivada con respecto al tiempo de la derivada de la lagrangiana con respecto a la variable punto menos la derivada de la lagrangiana con respecto de la variable, es igual a 0, que vamos a llamar ecuación 1, que es la forma usual para las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y si recordamos, habíamos puesto así la ecuación de Euler-Lagrange después de definir la lagrangiana como la energía cinética menos la potencial. Y esto se puede hacer incluso si no existe un potencial o solo un potencial en el sentido usual, sino que se tiene una función que depende no nada más de las posiciones, sino también de las velocidades. Es decir, definimos que la fuerza puede provenir de dos partes. Una parte que es la parte de un potencial usual, ¿no? La derivada con respecto de QJ, más otro término que viene de la derivada con respecto al tiempo, de la derivada parcial con respecto a la variable de punto, de ese mismo potencial. Esa es la ecuación 2. O sea, hay una fuerza más generalizada. Si esto ocurre, si la fuerza puede escribirse de esa forma, entonces podemos recuperar las ecuaciones de movimiento de la forma 1, como las ecuaciones de Euler-Lagrange, siempre y cuando definamos la lagrangiana ahora como T menos U, donde U es un potencial generalizado. ¿Se fijan? Lo que estamos diciendo es que el U no solamente puede tener algo que cuando derives con respecto a la posición de la fuerza, sino que también se puede contener fuerzas que puedan provenir de este segundo término que está aquí, o sea, de este de aquí. Y se puede mantener todo lo que conocemos, la forma, las ecuaciones de Euler-Lagrange y demás. Ahora, ¿por qué es de interés este tipo de fuerzas que provienen de términos como en el segundo término de la ecuación 2? Porque su interés no es solamente de interés académico, ¿no? O sea, de que se ve de estudiar la forma de las ecuaciones, sino que también hay muchas aplicaciones donde se pueden describir mediante esta generalización. Una de esas es la lagrangiana electromagnética, que es la descripción de la dinámica de una partícula cargada bajo la influencia de un campo electromagnético, que veíamos en videos anteriores. Entonces, si yo defino, por ejemplo, el potencial es igual a Q veces phi, donde phi es el potencial escalar asociado al campo eléctrico, y menos Q veces A punto V, donde A es el potencial vector, o el vector potencial, con esta definición de potencial generalizado, uno puede escribir la lagrangiana como T, energía cinética menos la potencial, y si se sustituyen las ecuaciones de Euler-Lagrange, la forma 1, obtiene para cada una de las coordenadas la ecuación de Newton con la fuerza de Lorentz. O sea, que describe apropiadamente esta definición, la dinámica de una partícula cargada bajo un potencial generalizado, que en general da origen a un campo magnético. Pero no solo eso, también hay otro tipo hay otra aplicación, por ejemplo, para las fuerzas de fricción. En este ejemplo, las fuerzas de fricción, por ejemplo, cuando estás bajo la influencia, moviéndote en un medio viscoso, la fuerza que te genera es oponerse al movimiento de forma lineal con respecto a la velocidad. Es decir, la fuerza de fricción va como menos k veces la velocidad. Y entonces, en estos casos se puede definir una función que es la f, la función de disipación, que tiene la estructura de energía cinética, pero con otras constantes, y se llama función de disipación de Rayleigh. Y sabemos que si yo derivo con respecto a la velocidad esta fuerza de fricción, esta función de disipación, obtengo la fuerza de fricción, o bien en 3 dimensiones el gradiente, ¿no? Aquí hay un signo menos que me faltó, ¿no? Aquí está. Entonces, obtengo la fuerza de fricción. Vamos a seguir trabajando este caso de fricción. Entonces, ¿qué interpretación física tiene esta F? Bueno, fíjense que si yo calculara el trabajo en contra de la fuerza, lo que tendría que sacar es la fuerza por la distancia, o sea, menos F.dr, porque el movimiento siempre se opone a esta fuerza, ¿no? Entonces, menos F.dr, entonces sería menos F de fricción, punto dr se puede aproximar como velocidad por el diferencial de tiempo, y entonces esto sería igual a menos Kx Bx menos Ky By menos Kz Bz, que es la fuerza, por la velocidad, que es Bx By Bz, punto diferencial en el tiempo. Entonces, si yo paso dividiendo el dt, me queda que el diferencial de trabajo en el tiempo, o sea, como la potencia, es igual a 2 veces f. Es decir, la f, la función de disipación, si ven que esto es la función de disipación, ¿verdad? Porque cuando multiplicas este con este, pues ya nos va a dar kx vx al cuadrado, que es la
esta estructura, la función de disipación que platicábamos en la lámina anterior. Bueno, entonces, dW en dt es la razón de disipación de energía debido a la fricción en la coordenada QJ. Es como la potencia, ¿no? en la coordenada QJ. Entonces, por ejemplo, si yo defino QJ mayúscula igual a la F derivada de R con respecto a QJ, que sabemos es la componente de la fuerza generalizada resultado de la fuerza de fricción en la coordenada QJ, que es la definición que utilizamos cuando escribimos las ecuaciones de Euler-Lagrange utilizando el principio de Allenbert. Bueno, entonces yo puedo seguir trabajando con esta componente QJ y sé que la fuerza de fricción se puede escribir como menos el gradiente de la función de disipación, sustitución aquí, y ahora que ya veo esta estructura, ¿no? Yo puedo derivar con respecto al tiempo arriba y abajo en este diferencial, y ahora me queda muy claro que esto parece como la derivada parcial con respecto de QJ punto. ¿Verdad? Y entonces la fuerza viene de la derivada parcial de la F con respecto de QJ punto. Un ejemplo es el ejemplo de la ley de Stokes, donde se tiene una esfera de radio R moviéndose a una velocidad v en un medio de viscosidad eta. La fuerza de arrastre se puede demostrar que va como menos 6 pi eta veces a, el radio, por la velocidad. Entonces, si yo escribo la ecuación de Euler-Lagrange, me quedaría algo como esto. Y así también puedo incluir a las ecuaciones de Euler-Lagrange la fuerza de fricción. Ahora, cuando tenemos esta fuerza de fricción, pues va a modificarse la definición de energía. Antes de que metiéramos fricción, habíamos definido la función de energía, lo voy a recordar. Fíjese, si yo calculo la derivada temporal con respecto del tiempo de la lagrangiana, como es una derivada total, es la derivada de la lagrangiana con respecto a las variables por la variable derivada con respecto del tiempo. Y me daría esto, ¿no? Porque la lagrangiana depende de las QJ punto y hasta el tiempo. Entonces, eso sería, por cálculo, la derivada temporal de la lagrangiana. Ahora, en el primer término, la derivada lagrangiana con respecto de QJ, podemos utilizar la ecuación de Euler-Lagrange para sustituirla igual a la derivada temporal de la derivada lagrangiana con respecto de QJ punto. Y cuando lo escribimos así, me quedaría esta expresión. Bueno, lo único que hice aquí fue sustituir este término por este. Y obtuve este de acá. Muy bien. Equivalentemente, lo puedo reescribir esto como, fíjense, los primeros dos términos es la derivada del primero por el segundo sin derivar, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces la derivada de un producto más la derivada de la lagrangiana con respecto del tiempo. Ahora, en esto puedo pasar la lagrangiana, derivada total de la lagrangiana, lo puedo pasar a la derecha, o sea, así, pasar para acá, y entonces me va a quedar que la derivada con respecto del tiempo de esta resta más la derivada de la lagrangiana con respecto al tiempo es igual a 0. Lo que está dentro del paréntesis lo definimos como h minúscula y esta cantidad h, se fijan si la derivada de la lagrangiana con respecto al tiempo parcial es 0, es decir, si la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo, esta cantidad se conserva porque su derivada temporal es 0. Entonces, o de otra forma, el que genera el cambio en esta h es la dependencia temporal de la lagrangiana, la razón de cambio en el tiempo de la lagrangiana parcial. Entonces, si L no depende del tiempo, H se mantiene constante y luego le ponemos nombre a esa H y le llamamos energía. Muy bien. Entonces, una cantidad conservada siempre que la lagrangiana no depende del tiempo, que es lo mismo que platicábamos en el teorema de Noether, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora cuando hay fricción? Ahora, si hay fricción, esta definición, pues ya la derivada parcial de QJ ya no nomás es la derivada lagrangiana con respecto al tiempo, sino concluye este término, ¿no? Que es la derivada de la función de disipación con respecto de QJ punto. Entonces, en la expresión que teníamos antes, que era esta, la voy a recordar, la puse en gris aquí, ya no nada más da aquí en este término, cuando sustituimos aquí, no nomás nos da un término, sino nos da dos, y nos da esto, ¿no? La primera es el término que teníamos antes, pero nos aparece este otro término nuevo y los que teníamos antes, ¿no? Otra vez podemos definir la h igual juntando este término, el primero, con el segundo, como una derivada de un producto, y luego juntamos con la h, con la derivada temporal total, y todo eso le definimos como h, sacamos la derivada temporal, y ahora nos queda igual, más la derivada lagrangiana con respecto al tiempo, igual a esta otra cantidad. Entonces, esta cantidad es fijan que es la derivada con respecto a QJ por respecto a QJ punto. Y esto podemos utilizar el teorema de Euler, y recuerda que la función f es una homogénea en Q punto de grado 2,
y eso nos debe dar 2 veces f. Y entonces la derivada de h con respecto de t es menos 2 veces f menos la derivada lagrangiana con respecto del tiempo. Entonces, si la lagrangiana otra vez no depende del tiempo, pero tenemos esta fricción, entonces nos queda que la derivada de h con respecto del tiempo es menos 2 veces f. O dicho de otra forma, el cambio en la energía del sistema en el tiempo es menos 2 veces f. Es decir, está relacionado a la potencia, que siempre es negativa, o a la pérdida de energía en el tiempo del sistema. Y con esto quiero que terminamos el análisis de los sistemas lagrangianos. Esto, digamos, no creo, probablemente no lo van a utilizar nunca, pero es bueno saberlo, ¿no? Cómo introducir tanto los potenciales dependientes de la velocidad como la fricción al formalismo lagrangiano y saber qué se puede hacer si en dado caso necesitáramos tomarlo en cuenta.